Asís, municipio de San Francisco, Antioquia. Caracterización del territorio. Antioquia es uno de los 32 departamentos de Colombia, poseedor de un territorio extenso y heterogéneo, conformado por 9 subregiones, 125 municipios, 283 corregimientos y 4.473 veredas, que paradójicamente, a pesar de ser inmensamente rico, aún conserva altos y preocupantes niveles de pobreza. San Francisco es un municipio localizado en la subregión oriente del departamento de Antioquia. Limita por el norte con el municipio de San Luis, por el oeste y por el sur con el municipio de Sonsón. Su cabecera dista 96 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia. El municipio posee una extensión de 373 kilómetros cuadrados. Tiene un corregimiento y 41 veredas. Su población total es de 5.648 habitantes. De estos, los hombres equivalen al 50,7% de la población y las mujeres representan el 49,3% de sus habitantes. Según las proyecciones del DANE, se observa un cambio demográfico en el periodo comprendido entre el 2005 y el 2019, que implica variaciones en la distribución poblacional según el rango de edades, manifestando un decrecimiento en la población menor de 19 años y un crecimiento de la población mayor de 50 años. La composición etnográfica del municipio es mestizos y blancos un 99,9% y afrocolombianos un 0,1%. La economía de San Francisco está basada en la agricultura. El relieve de San Francisco participa en términos generales del relieve antioqueño, plegamento terciario y relieve de llanura en sus inclinales de tipo cuaternario cubierto por vegetación de tipo de selva y praderas tropicales. Determinantes estructurales de las inequidades de salud. Línea de pobreza. Para el departamento de Antioquia, el 15% de los hogares viven en hacinamiento. En el año 2011, el 8,1% de la población se encuentra en la miseria. Según datos del 2005, en Antioquia se registró un NBI del 23%. La cobertura de la educación para la primaria en el departamento de Antioquia en el 2018 se encontró en un 99,27%. Para el desempleo, el año con la tasa más alta de desempleo fue el 2006, con un 12,9%. A partir del año 2009, la tasa de desempleo habría estado disminuyendo levemente hasta llegar al 9,2%. En el año 2015, la más baja del periodo está entre el 2016 y el 2017. En el periodo comprendido entre los años 2005 y 2019, las principales causas de la mortalidad en el municipio de San Francisco se presentaron en los grandes grupos de las causas denominadas enfermedades del sistema circulatorio, causas externas, neoplasias y las enfermedades agrupadas en la categoría de las demás causas, que contemplan las enfermedades crónicas de las vías respiratorias, las enfermedades del sistema digestivo y la diabetes. De acuerdo a lo observado en el periodo 2005-2019, estas grandes causas de mortalidades mencionadas mantuvieron tendencias oscilantes, siendo de todas ellas las enfermedades del sistema circulatorio las de más alta mortalidad en la población desde el año 2007, después de estar en el segundo lugar entre los años 2005 y 2006, periodo en el cual la región venía disminuyendo el accionar de grupos armados ilegales, siendo para entonces las causas externas la principal causa de mortalidad. La segunda gran causa de mortalidad en el municipio son las causas externas. El comportamiento de dicha variable observada es fluctuante durante el periodo 2005-2019. Generalmente, las fluctuaciones más marcadas dentro del grupo de causas externas obedecen a alteraciones del orden público, con la seguridad, como son las agresiones, los homicidios, que presentan las tasas más altas de mortalidad por causa externa entre los años 2005 y 2019. Tenemos que al año 2019 el municipio de San Francisco aún cuenta con una cobertura muy baja en lo que se refiere al aseguramiento de la población, ya que su cobertura apenas llega al 78,8%, lo cual demuestra que aún tiene un déficit muy alto en cuanto al aseguramiento.
lo que se refiere a las condiciones de vida del municipio, en la siguiente tabla se presentan los determinantes intermediarios de la salud, los cuales están relacionados con la accesibilidad de la población a los servicios públicos, electricidad, acueducto y alcantarillado, en donde es posible observar que el área urbana municipal cuenta con un amplio rango de cobertura con servicios de electricidad en un 100%, de un acueducto en un 96,3% y de un alcantarillado en un 99%. Esto da cuenta de un escenario bastante satisfactorio para la cabecera municipal. Sin embargo, en lo que respecta a la zona rural, se observa que la cobertura de un acueducto y alcantarillado aún falta mucha población por cubrir. En cuanto a los factores psicológicos o culturales, se encuentran las tasas de incidencia de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer, teniendo un indicador significativamente más bajo al presentado por el departamento de Antioquia en el mismo año. Sin embargo, tanto la violencia intrafamiliar como la violencia contra la mujer son motivo de preocupación a nivel local. Al hablar de la pobreza, se observa la proporción de población con las necesidades básicas insatisfechas, que está representada para el año 2012 en un 36,23% de los habitantes del municipio, que se concentran en las zonas rurales y por ende expuestos con mayor vulnerabilidad a los eventos que afectan la salud. Igualmente se observa que el 9,25% de la población se encuentra en estado de miseria, lo que significa que pueden ser mucho más vulnerables con respecto a los riesgos en salud y su atención. Además, si se tiene en cuenta el hacinamiento para considerar los riesgos en salud para la población, encontramos un 11,95% de la población en dicha situación. En cuanto a la cobertura en educación, la situación del municipio es muy similar a lo que se evidencia en el departamento de Antioquia para el año 2018. Al hablar de la cobertura del acueducto en el municipio de San Francisco, se presenta que para el 2018 era del 92,7% en su cabecera municipal y del 29% en la zona rural, lo cual indica que en la zona urbana persiste un 7,3% por cubrir y que en la zona rural del municipio la cobertura del acueducto se mantiene muy baja. Esta situación presenta la necesidad de plantear soluciones al respecto, sin embargo es un proceso complejo en cuanto a lo que se refiere a la zona rural, de ahí que la progresión ha de ser paulatina de acuerdo con las capacidades municipales. Para concluir, después de estudiar la información aquí presentada del municipio de San Francisco a grandes rasgos, pude darme cuenta que sus riesgos administrativos son varios, pero el principal riesgo administrativo que tiene el municipio es la cobertura en aseguramiento de sus habitantes, ya que aún es muy deficiente y no garantiza el acceso a los servicios de salud de estos. Como segundo, propongo que el factor más importante y el riesgo más importante son las condiciones de vida de los habitantes, ya que creo firmemente que los demás factores se desligan de este. Por ello, mi planteamiento aquí es que las personas de escasos recursos llevan vidas y situaciones muy diferentes en lo que respecta a la salud, comparadas con las personas que económicamente tienen una vida más cómoda y pudiente. Como solución, se debe mejorar o mitigar estas condiciones de vida de estas personas y se debe hacer desde el gobierno local, generando progreso y desarrollo en general, ya que el desarrollo de las regiones y comunidades debe estar a cargo de sus gobiernos locales en primera instancia. Si un municipio genera progreso y desarrollo, tendrá por derecha comunidades con condiciones de vida óptimas. Y cuando hablo de óptimas, no hablo de riquezas o que el gobierno estará a cargo de dar el sustento diario a las familias. Todo lo contrario. Me refiero a que las personas cuenten con las necesidades básicas de desarrollo que todo ser humano tiene, como la alimentación,
la vivienda digna, el acceso a servicios públicos, la educación y los servicios de salud. Que de hecho en San Francisco hay personas que tienen acceso a todo esto, pero hay muchas más como las de la zona rural que no cuentan con esta fortuna. Y digo fortuna porque el contar con derechos y servicios básicos se convierte en un privilegio y deja de ser un derecho o una condición normal que tiene todo ser humano. Es la realidad que se vive en muchos lugares de nuestro país. Por supuesto, más en unos que en otros. Pues a raíz de esta desigualdad y de la población pobre y vulnerable que habita estos territorios de nuestro país, surgen varias estrategias para la mitigación y posible mejoría de aquellas condiciones. Si estas cambian, lo demás cambiará. Sería convertir la gran mayoría de las necesidades de personas vulnerables en proyectos e ideas que contrarresten estas situaciones. San Francisco es un municipio rico en aguas, fauna y flora. Esos recursos naturales están impulsados a través de proyectos y estrategias por el gobierno local y departamental. Lo propondría como una solución para cambiar la realidad de muchas personas. Después de esta mitigación podríamos empezar a hablar de lo demás. No porque sea menos importante, sino porque creo que se debe de solucionar de fondo estas problemáticas. Y cuando hablo de lo demás me refiero al acceso a los servicios de salud que se ofrecen en el municipio. Por supuesto, en primera instancia siempre estando el aseguramiento de la población, ya que no es posible hablar de salud y educación a personas que no tienen viviendas dignas, que no tienen para comer los platos del día y peor aún que viven en lugares tan alejados que es muy difícil llegar o salir de allí, ya que estos factores desencadenan los hábitos de vida y las diferentes situaciones en salud de estas personas.